A su derecha estaban Matatías, Chemanías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Yeshua, Baní, Sebarías, Jamín, Acuz, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendería su lectura. ¿Cuántos pueden ver el escenario que hay? Todo el pueblo estaba ahí. ¿Qué hizo Esdras? Abrió el rollo. Y leyó, y el pueblo ¿qué? Escuchaba. Y luego que se terminó de leer, entonces bajaron los levitas y empezaron a explicarle al pueblo lo que significaban esas palabras. Se leía y se interpretaba. Pues la gente no tenía acceso al rollo de la Torá. Era un rollo para todos. Y el que sabía leer, leía. Y el que conocía la traducción, explicaba para que el pueblo entendiera. Y Esdras estableció que esto se hiciera 2 veces por semana, además del Shabbat. Había que hacerlo el segundo día de la semana, había que hacerlo el quinto día de la semana y había que hacerlo el Shabbat. Se leía un rollo público y se interpretaba. La gente oía, la gente escuchaba, la gente memorizaba. El énfasis estaba en memorizar lo que se escuchaba. Hoy día, en el siglo XXI, lo escrito toma precedencia sobre lo hablado. Hoy día lo seguro es si está escrito, no si está hablado. El negocio está seguro si está escrito. Si está escrito y está firmado y sellado, eso es seguro. Pero antiguamente la gente no sabía leer. Hacer un negocio por escrito era un problema, porque ¿cómo tú vas a firmar algo que tú no sabes lo que dice? ¿Cómo se hacían los pactos? Hablados. Se hablaba. Tú decías, yo decía, se levantaba una señal de pacto delante de testigos y punto. Aún entre los filósofos griegos, la enseñanza oral tomaba precedencia sobre la escritura, aún entre los filósofos griegos. Platón, por ejemplo, escribiendo un diálogo entre Sócrates y Paedrus, dice, y cito: las palabras escritas parecieran hablarte como si fueran inteligentes, pero si les preguntas algo acerca de su significado, siempre te van a decir la misma cosa. Una vez que algo es puesto por escrito, la composición resultante, cualquiera que sea, se pierde por todos lados. Esa era la opinión que los antiguos tenían. Y más tarde escribe Platón en su 7ª carta, y cito: todo hombre serio, está hablando de Platón, una de las figuras filosóficas, las mentes más privilegiadas de Atenas. Dice, todo hombre serio, tratando un asunto serio, evitará ponerlo por escrito, porque lo expondría a ser interpretado según la estupidez del público. Esa era la mente de aquella época. Así era aquel mundo. Incluso la filosofía con todo su arte. No solamente esto, tomar un texto y traducirlo a otra lengua era visto como algo desastroso. Desastroso al punto que muchos rabinos no dudaron en afirmar que el día cuando la Torá se tradujo al griego, se cometió un pecado como el del jardín del Edén. ¿Cómo vas a interpretar eso? No lo puedes interpretar con tu mente del siglo XXI, porque las cosas hoy no son como eran ayer. El propio Yeshua nunca escribió nada. ¿Qué decía Yeshua? Vuestro sí sea sí
y vuestro no sea no. Y el que tenga que acudir a algo más que esto, no es de buena raíz, de dudosa procedencia. Hoy día, estas palabras de Yeshua, tú no puedes tomarlas al pie de la letra. Y cuando vas a comprar una casa, decirle al banco, no, yo no firmo nada porque Yeshua dijo, vuestro sí sea sí, yo te prometo que te voy a pagar. That's it. ¿Tú crees que te van a dar la casa? Tú no puedes interpretar a Yeshua con tu mente del siglo XXI. Yeshua es un hombre del siglo I, hace 20 siglos atrás. Y por eso es que Rav Shaul dice, la fe viene por el oír. Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no tenía acceso a los rollos de Torah. La gente no sabía leer. Y no había rollo de Torah para todo el mundo. Había uno tal vez en la sinagoga del pueblo. Y entonces si tú querías oír la Torah, tenías que venir el Shabbat. Y allí se abría y se leía para todos el que sabía leer. Y se explicaba. Si Rav Shaul viviera hoy día, él hubiera escrito diferente. En vez de decir la fe viene por el oír, él habría escrito la fe viene por el leer. Porque todo el mundo baja a la librería y te compras una Biblia, that's it. Pero no era así en aquella época. Se leía la Torah, se leían los profetas por aquellos que eran capaces de leer y luego se explicaba y todos escuchaban y hacían preguntas y había respuestas y entonces se guardaba todo en la memoria. Y por eso es que Rav Shaul hace énfasis de eso. Por ejemplo, escribiendo a Timoteo dice, yo sé que tú conoces las escrituras desde pequeño. ¿Cómo lo sabía? Su abuela Loida y su madre Eunice se la enseñaban. Rabino Shaul no escribía por necesidad, no escribía por amor a la escritura. De hecho, en una ocasión él dice, yo no necesito escribir cartas de recomendación. Como hay algunos, ustedes son mis cartas de presentación. No escrita con tinta. No escrita con tinta, sino en vuestros corazones. Cuando usted ve eso, si tú ves eso, ¿cómo lo vas a interpretar? Que Rav Shaul estaba en contra de escribir. Como Platón estaba en contra de escribir. Porque una vez que escribías, te limitabas. Casi nadie podía leerlo. Y los que podían leerlo, lo iban a interpretar mal. Eso se limitaba. La fuerza era lo oral. Por eso dice Rav Shaul, la letra mata. ¿Cómo se ha interpretado eso, Dios? De que la letra mata. La letra mata, el espíritu vivifica. Rav Shaul, un hombre de su generación, está diciendo el valor de la Torah oral, la explicación del texto, no el rechazo del texto. Y por eso Rav Shaul dice, la circuncisión que vale es la del corazón, no de la letra. Si tú interpretas eso de una forma incoherente con la realidad del mundo de Rav Shaul, tú vas a decir que Rav Shaul enseñaba que no hacía falta circuncidarse. Rav Shaul dice, servimos a Hashem bajo el régimen nuevo del espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo lo vas a interpretar? Estaba diciendo, oiga, la explicación que tenemos ahora de la Torah de Yeshua nos da un entendimiento superior de la Torah, pero no es la anulación de la Torah. Y lo mismo encontramos en las demás sectas judías del primer siglo, especialmente los rabinos que eran contrarios, estaban opuestos a escribir la Torah oral que habían recibido en aquellos días. Cuando finalmente se escribió todo lo que pudo ser recordado en la Mishnah, el año 130 años después de Yeshua, después de la destrucción del segundo templo, el énfasis de la preservación, el énfasis de la escritura de la Torah oral fue su preservación, no su exposición. En otras palabras, se escribe la Torah oral en las nuevas circunstancias que habían llegado al mundo desde una perspectiva apologética, no didáctica. A todas luces, una conmoción textual por todas las implicaciones de una era donde todavía no se conocía la imprenta. Entonces, para los antiguos, la letra mata.
Y por tanto, el principio que tú vas a encontrar de solo escritura, que se publica luego en la Alemania del siglo XVI con la Reforma Protestante de Martín Lutero, es solo entendible cuando comprendemos que quien dijo lo primero, es decir, Ra's Shaul, no conocía la imprenta, y quien dijo lo segundo era un hijo de la época de la imprenta. El Tanaj, como tú lo tienes ahora, no existió siempre así. Ni existió tampoco en un mismo tiempo, ni existió en un mismo lugar, sino que preexistió oralmente. Luego fue escrito una parte aquí, otra allá, y finalmente fue editado todo en el siglo V por Esdras en Jerusalén, de lo cual ya dimos un ejemplo. ¿Por qué es importante conocer estas cosas? Porque esta es la historia detrás de la historia. ¿Por qué es importante conocer estas cosas? ¿Sabes por qué es importante conocer estas cosas? Porque cuando tú sepas realmente cómo fueron los hechos, cuando veas un videíto en YouTube diciendo, no hay contradicciones en el código real. No podemos confiar en el código real. ¿Por qué? No puedo confiar en el código real porque aquí dice una cosa y después acá dice otra cosa y después acá dice otra cosa diferente. Y entonces, como tú no conoces la historia, detrás de la historia, tú no sabes cómo defenderte de eso. No sabes cómo defenderte. Y tú tienes que conocer estas cosas. Absolutamente tienes que conocerlas. Y voy a darte una serie de evidencias, tanto del Humash como del Código Real, de cómo estas cosas fueron, de cómo estas cosas funcionaron. Te lo voy a mostrar con escrituras que tú mismo puedes verificar del Tanaj, de los profetas y del Código Real. De tal manera que tú puedas entender cómo leer la escritura como si estuvieses viviendo en la época de Moisés. Voy a darte las herramientas que tú necesitas para que tú puedas leer la escritura como si tú estuvieses viviendo en los días de Isaías, de Jeremías, en los días de Yeshua, para que podamos ponernos en los zapatos de ellos, conocer exactamente las figuras literarias y los estilos literarios que ellos usaban, que no son para nada los que hoy tenemos, de tal manera que cuando tú leas esto, tú entiendas por qué ellos lo dijeron y cómo ellos lo dijeron. Y para dejarte un sorbo en la boca, de esto, ¿ok? Voy a darte dos ejemplos finales para concluir la conferencia de hoy. Voy a pedirle a mi hermano si puedes pasar acá y leerme en Primera de Reyes, si usted tiene su Torah ahí, la puede leer. Primera de Reyes 14, 25 al 28. Primera de Reyes 14, 25 al 28. ¿Quieres leer, por favor? Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Eterno y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa del Eterno, los de la guardia lo llevaban y los ponían en la cámara de la guardia. Oímos eso. Al quinto año del rey Roboam se dio una guerra y pasó lo que pasó. ¿Cuántas palabras hay aquí? 102 palabras. 102 palabras hay. Ahora vamos a leer ese mismo relato hecho por otro escritor. Por otro escritor. Ya no vamos a leer en Primer Reyes, vamos a leer en Segunda de Crónicas. Capítulo 12, versículos 2 al 9. Escucha ahora lo que dice el segundo escritor de este mismo hecho.
Y sucedió que en el año quinto del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo. Y era innumerable el pueblo que vino con él de Egipto, libios, saquienos y etíopes. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los principales de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso también yo os abandono en manos de Sisac y los príncipes de Israel y el rey, y se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado y no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó, tomó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Son dos versiones de un mismo hecho. Uno tiene 102 palabras, el otro tiene 226 palabras. El segundo escritor narra el mismo hecho, pero lo expande, explicándolo y editándolo para que sepamos no solamente que Sisac, rey de Egipto, en el año quinto del rey Roboam subió contra Jerusalén y tuvo éxito, sino para que sepamos por qué tuvo éxito. ¿Por qué pasó lo que pasó? El primer texto dice: al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. En el segundo dice: y sucedió que en el año quinto del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor. Y el segundo escritor explica, pone una nota explicatoria en el relato para que entendamos por qué este rey pudo tener éxito contra Israel. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Estamos hablando de una misma historia, pero desde dos perspectivas diferentes. Una como pasó y la otra para que entendamos por qué pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó? La historia detrás de la historia. Les voy a dar el otro ejemplo. Yahshua, capítulo 11 y Yahshua capítulo 12. ¿Ok? En Yahshua 11, en lo que te vas acercando porque me ayudes a leer. En Yahshua 11 se narra, es una historia bien conocida por todos, se narra la historia de la conquista de la tierra prometida. La narrativa de Éxodo, de Yahshua, de Josué 11, dice: conquistó, así dice el capítulo 11, Yeshua, Josué, conquistó la totalidad de la región, las montañas de Judea, el Negev, Goshen, Safela, Arabá, con las montañas, las planicies costeras, hasta el monte Hermón. Capturó todos los reyes que se le opusieron, ¿okay? Los reyes de los hivitas, el resto fue conquistado en su totalidad. Eso es lo que dice el capítulo 11. El capítulo 11 dice eso. Pero vamos a ver qué dice el capítulo 12. Versículos del 1 al 4. Josué había envejecido y era avanzado en años. El Eterno le dijo: te han pasado los años y es mucha la tierra que aún falta por conquistar. Todo el distrito de los filisteos, todos los jerusitas, desde Sijor hasta la frontera con Egipto, toda la tierra de los gasitas, los asdotitas y los askelonitas, los gitis y los ecronitas, y todo lo de Abín en el sur,
la tierra de los Gabalitas y todo el valle del Líbano, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo-Hanán. ¿Escuchaste eso? En el capítulo 11 dice, Dios le dio a Josué toda la tierra y Josué conquistó toda la tierra. Y resulta que ahora, en el capítulo 12, nos encontramos que no se había conquistado toda la tierra. Eso es una contradicción. ¿Cómo la explicamos? Si tú quieres entender bien la Biblia, tú tienes que entender, y esto que voy a decirte ahora, vale 20 años de estudio en una universidad. Y te lo voy a dar de gratis. Ok. Si tú quieres entender la Biblia, ok, tienes que comprender que los antiguos no contaban historias porque fueran ciertas, sino porque eran importantes. Y lo hacían para hacer relevante a cada comunidad en el exilio el valor de la fe en las promesas pasadas. Y una vez que tú entiendes esto, has dado el primer paso para entender la historia detrás de la historia. En el caso del libro de Yahshua, uno ve claramente el trabajo del editor, posiblemente Ezra, muchos siglos después que el hecho histórico tuvo lugar. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por la propia evidencia interna del texto. ¿Quieres venir por favor y leerme Yahshua capítulo 1? Uno de los textos más conocidos de toda la Biblia. Josué 1 del 1 al 11. Te vas a sorprender lo que vas a ver aquí. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra en el oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dijo la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, le da como herencia. Tremenda palabra, ¿no? Tremenda palabra. ¿Cómo podemos acercarnos a esta palabra? Podemos acercarnos devocionalmente y cantar Hasá, Hasá, Bení Hasé. Pero yo quiero que tu acercamiento sea académico, para que tú entiendas la historia detrás de la historia. Primero, observa que los primeros 6 versículos son coherentes con la conquista de la tierra. Se usa el lenguaje militar con instrucciones militares precisas. Hay que cruzar el río Jordán, hay que cruzar fronteras reconocidas. Te vas a mover del punto A al punto B, te vas a mover del punto B al punto C y así sucesivamente. Ocupación de la tierra prometida
a los antepasados y una palabra de fortaleza para esa enorme campaña militar que Yahshua tenía delante. Nadie será capaz de enfrentarte en todos los días de tu vida. Todo esto es coherente, todo esto es cierto, todo esto tiene sentido. Pero a partir del verso 7 se deja a un lado el lenguaje militar, se deja a un lado el lenguaje de la conquista de la tierra, se deja a un lado la idea de cruzar el Jordán, se deja a un lado de cruzar la tierra prometida y se reemplaza con otro tipo de conquista. El estudio de la Torah. Y en un lugar diferente totalmente a Israel, en el exilio. Vamos a escuchar lo que dicen los versículos 7 al 9. Por favor, hermano, ¿quieres leernos? Preste mucha atención a lo que dicen los versículos del 7 al 9. Recuerda, ¿cómo era el lenguaje del 1 al 6? Militar. ¿Relacionado con qué? Con la conquista de la tierra. Lugares específicos, fronteras, reyes, right? Mira ahora el énfasis. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En la primera sección le dice a dónde tiene que ir. Vas a cruzar el Jordán, vas a esta ciudad, a esta ciudad, a esta ciudad. En la segunda dice, el Señor va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Ahí hay un paréntesis. El que escribe esto se da cuenta que el pueblo tiene ahora una nueva situación. En la primera parte, Dios le dice a Moisés no solamente que entre y conquiste la tierra, le dice también dónde tiene que ir, le dice dónde tiene que conquistar. Pero en esta segunda parte, Josué no sabe para dónde va, donde quiera que vayas. Y eso se repite 2 veces. El Señor va a estar contigo donde quiera que vayas. Ese no es el lenguaje de la conquista de la tierra. Ese es el lenguaje del exilio. No es el lenguaje militar para conquistar una tierra específica. En la primera parte, el énfasis es ser valiente en el terreno militar. En la segunda parte es valiente y esforzado en el estudio de la Torah. Luego en el verso 10 se ve claramente cómo se concluye el paréntesis del editor para tomar de nuevo la idea militar. Entonces Josué dio la siguiente orden al pueblo: crucen, preparen el campamento, crucen el Jordán, hagan provisiones, vamos a conquistar la tierra. Como lo ves, los antiguos editores de la Torah no contaban estas historias porque fuesen ciertas, sino porque eran importantes. Ellos revisaban el núcleo histórico de lo que tenían, lo revisaban y lo editaban para que sirviera y diera sentido a una comunidad en el exilio, en otras condiciones diferentes. Y nosotros lo encontramos también en el Código Real, lo encontramos en las genealogías, lo encontramos en la vida de Yeshua y de sus emisarios. Entonces, ¿hay incongruencias en la Torah? Sí. ¿Hay contradicciones en la Torah? Sí. ¿Hay incongruencias en el Código Real? Sí las hay. ¿Hay contradicciones en el Código Real? Sí los hay. Y por eso encontramos en los masoretas repeticiones, diferencias, adiciones, reconstrucciones, ediciones. En el mundo académico lo conocemos como las narrativas etiológicas. Es una palabrita que te debes de memorizar. Son narrativas etiológicas. La etiología es la ciencia que estudia las causas, que estudia los orígenes, la raíz de donde viene un asunto.
incluso de una enfermedad. La etiología del cáncer, la etiología de la diabetes. ¿De dónde viene esta diabetes? ¿De dónde viene este problema? Esa es la etiología del caso, del diagnóstico. Las narrativas etiológicas son aquellas introducidas por el copista a manera de edición, contando una historia que no es necesariamente cierta, pero que es etiológicamente importante para explicar algo, para dar sentido a algo, para establecer una causa que justifique algo. Les voy a dar este ejemplo. ¿Por qué los hijos de Israel no comemos el nervio ciático? ¿Por qué no comemos el nervio ciático? Vas a la carnicería y no comemos el muslito de atrás, porque ahí está el nervio ciático, no lo comemos. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cuál es la causa? Tenemos una narrativa etiológica que lo explica. La cojera de Jacob. La cojera de Jacob, nuestro padre, cuando luchó con el ángel. No tiene sentido hoy día, racionalmente hablando, no tiene sentido privarse de comer el contramuslo de la res o el contramuslo del pollo. No tiene sentido. Pero hay una costumbre en Israel. No comemos el nervio ciático. Aun cuando Jacob fue sanado totalmente de aquella cojera, seguimos guardando esa costumbre hasta este mismo día. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La narrativa etiológica del golpe que el ángel le da en la cadera donde estaba el nervio ciático para que Jacob lo soltara y pudiera irse porque estaba amaneciendo. O sea, mucho de lo que nosotros tenemos en el Tanaj, tanto como tenemos en el Código Real, especialmente los masoretas, son narrativas etiológicas, explicando en forma de historia el cómo de las cosas. Por supuesto, no todo es etiológico, hay un núcleo central, hay una historia real. Pero esta historia luego es expandida, reflexionada, editada y arreglada para que sirva a los propósitos de la tradición, a los propósitos de la esperanza y sueños de un pueblo que se mueve en el tiempo y que lo alcanzan nuevas circunstancias que les ha llegado y que necesitan encontrar en una realidad histórica un nuevo sentido profético que les dé la fuerza para seguir adelante. Y hasta que tú no entiendas que los antiguos no veían el pasado como una historia en sí, sino que miraban el pasado para comprender el presente, mirando el pasado a ver qué lección tenía para ellos en el presente, y entonces tomaban el pasado, lo arreglaban, lo adornaban, lo recreaban con historias etiológicas, por razones didácticas, teológicas, proféticas, incluso políticas. No vas a entender la Biblia, no vas a entender el Tanaj y no vas a entender el Código Real. Y eso lo vemos en la Torá, eso lo vemos en los profetas, eso lo vemos en los escritos y eso lo vemos en el Código Real. Por todos lados. No todo lo que nosotros tenemos preservado ahora por escrito en el Tanaj es históricamente cierto, pero al mismo tiempo es tradicionalmente verdadero. Y esto, Rabotai, lejos de dañar nuestra fe en la revelación y la autoridad de las Escrituras, confirma nuestra fe en la autoridad y en la revelación de las Escrituras. Pero yo quiero que tu fe esté edificada sobre la verdad, no sobre mitos. Quiero que conozca la verdad que está detrás de la leyenda, la historia detrás de la historia. Y cuando hablamos de esto, piensa en Midrash, con las Escrituras. Estoy tratando de usar términos lo menos académico posible, pero esta es la realidad. Una leyenda, un Midrash, no es una mentira en el sentido literario antiguo. A manera de folclore se usaba para expresar de un núcleo histórico que es verdadero, para que la comunidad pueda creer, sostenerse y expandirse en una verdad que era necesaria en nuevas condiciones. Hoy día, en el siglo XXI, cuando tú hablas de leyenda o de mito, estás hablando de algo que no tiene valor histórico, estás hablando de algo que es degradable, estás hablando de algo que es espurio.
Pero los antiguos usaban estos géneros literarios para expresar sus esperanzas, para expresar sus sueños, para perpetuar, rodeado de imaginaciones extraordinarias, incluso exageradas, ciertos hechos históricos que para ellos fueron extremadamente importantes. Y las leyendas, como los cuentos, tienen una raíz histórica, pero al mismo tiempo tienen closados de ideas, figuras, de hechos legendarios que son el resultado del proceso evolutivo que surge de diferentes fuentes, incluyendo malas interpretaciones, exageraciones e imaginaciones, acerca de lo cual venimos hablando. Entonces, cuando tú te acercas a documentos antiguos, tú te encuentras una cantidad de estos géneros y giros literarios que tú tienes que estudiarlo a la luz de cómo fue concebido eso en aquella época, no a la luz de lo que significa en el siglo XXI. Tú no puedes acercarte a los viejos estilos literarios y a las viejas costumbres de los antiguos con tu mente del siglo XXI. En otras palabras, tú no puedes tomar la modernidad para explicar la antigüedad. Y esto es revisionismo histórico. Y por eso te dije que no todos los relatos que nosotros tenemos en el Tanaj son históricamente ciertos, pero son proféticamente ciertos y pedagógicamente ciertos. Y eso es lo que ha mantenido viva y relevante la fe de nuestro pueblo, incluso en el exilio. Te voy a dar dos ejemplos, uno de la Torá y otro del Código Real, para concluir. La Torá nos dice que Teraj, el padre de Abraham, lo engendró cuando él tenía 70 años de edad. ¿Sí o no? Eso está escrito. Teraj tenía 70 años cuando engendró a Abraham. Y nos dice que Abraham salió de Harán a la edad de 75 años. Right? Eso es lo que dice la Torá. Sin embargo, la propia Torá sugiere que Abraham salió de Harán después de la muerte de su padre y que Teraj vivió 205 años, fueron los años de los días de su vida. Saca la cuenta. Si Teraj murió de 205 años y Abraham nació cuando Teraj tenía 70 años, entonces ¿cuántos años tenía Abraham cuando Teraj murió? 135. ¿Cómo dice la Biblia que Abraham salió a los 75 años si tenía 135? Hay una contradicción ahí, hay una contradicción. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le explicas? Ahora te voy a dar un caso del Código Real, la historia del nacimiento de Yeshua en Betlehem y no en Nazaret. ¿Cómo tú me explicas que si no estaban casados, Joseph era un hombre justo? Si no estaban casados, ¿cómo iba a andar con una mujer que todavía no era legalmente su esposa, solo su novia, dada en desposorio? Es decir, sin haber consumado el matrimonio por medio de la relación sexual, haciendo un viaje solo con ella, desde Nazaret hasta Betlehem. Que los novios salgan hoy día solos es costumbre del modernismo. Pero 2000 años atrás, que un ortodoxo judío anduviese solo todo un camino de días con una mujer que no es su esposa, eso no se lo cree ni el médico chino. Segundo, ¿cómo me explicas que el emperador haya dado la orden de un censo que tenía propósitos económicos evidentes, es decir, la recolección de impuestos fiscales, en una forma que hacía difícil para todo el mundo censarse? Y por otro lado, ¿a qué emperador se le ocurriría que cada persona para censarse
tenía que buscar el lugar donde nacieron sus ancestros 5, 8, 10 generaciones atrás. Imagínate que ahora se le ocurra al presidente de nuestro país o a cualquier otro presidente ordenar un censo y te diga, tienes que censarte. Pero para censarte tienes que ir a censarte en la ciudad o en el pueblito donde vivían los abuelos de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, hasta 10 generaciones atrás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces, si José tuvo que ir a Belén porque era de la familia de David, David había vivido 1000 años atrás. ¿Te imaginas todo el mundo yendo al lugar donde vivieron sus antepasados 1000 años atrás? No tiene sentido. ¿Cómo explicamos entonces el caso de Abraham con una diferencia de 60 años? ¿O cómo explicamos que Joseph tuviera que ir a buscar dónde censarse en un pueblo de un ancestro que estaba 1000 años atrás de su historia? ¿Cómo explicamos esto? Tenemos una explicación, por supuesto, pero mi tiempo hoy ha concluido. Usted tendrá que esperar la próxima conferencia para entender la historia detrás de la historia. ¿Por qué? Porque yo no quiero, escúchame bien, yo no quiero que cuando te manden un videíto diciendo los judíos no creemos en el Nuevo Testamento porque mira esto y mira esto y mira esto y mira esto. ¿Cómo usted cree que vamos a creer en esto y en esto y en esto y en esto y en esto? Y tú digas, ¡ay! Y ¡puf! Te desinflaste. Tú tienes que saber por qué. Porque los mismos problemas que tenemos en el Nuevo Testamento los tenemos en el Tanaj. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que yo te estoy diciendo y lo que te voy a decir más? Porque esto es solo la introducción. Acuérdate. Te voy a decir mucho más. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro acercamiento a estas incongruencias y a estas contradicciones que son evidentes y el acercamiento que hacen los ateos o los aborcionistas de la redención, cuya agenda es destruirte la fe? La agenda del ateo, cuando saca a relucir estas cosas, es que tú pierdas la fe en Dios y que tú pierdas la fe en la Torá, en la Biblia. Y la agenda de los que vienen con estas historias en contra del Código Real no es para que tú tengas un entendimiento académico, es para robarte tu fe en Yeshua. Esa es la agenda. Eso es lo que está detrás. Y que tú digas, el Código Real no vale nada, para la basura. Esa es la agenda. Nuestro acercamiento es totalmente diferente. Nuestro acercamiento es para que, entendiendo estas cosas, tu fe en Dios sea aún más grande. Tu confianza en la Escritura sea aún más extraordinaria. Y tu reconocimiento de Yeshua firme y enraizado hasta que Hashem nos lo envíe por segunda vez. De eso se trata. Y esa es la gran diferencia. Y por eso tienes que conocer la historia detrás de la historia. Shabbat Shalom.